Ha sido una lucha muy interesante en la que ha dado contra el socialismo el caso de Donald Trump. ¿Cómo usted, como libertario y como candidato que dice apoyar a la democracia, puede ver con simpatía a alguien como Trump, que negó los resultados de una elección que fue certificada como legítima por más de 60 tribunales de Estados Unidos, incitó un intento de golpe de Estado? ¿Cómo se conjuga eso con la posición de un libertario? Trump dice que el actual presidente Biden es socialista, cosa que para muchos es un disparate total. Para asegurarme que entendí bien, usted dice que el presidente Biden es socialista. Para mí es alguien que tiene, digamos, un perfil socialista, sí. Bueno, antes de ir a un corte, señalemos que lo que dice Milei de que Biden es socialista es bastante debatible, ¿no? Que usted de alguna manera está favoreciendo el kirchnerismo porque está dividiendo el voto de derecha. Lo primero es que es muy autoritario, que no parece muy democrático un argumento que quiere exterminar a un competidor. ¿O acaso usted, Andrés, cuando vota le dan una indicación y usted pone el voto según quien se lo dice o lo hace acorde a su propio criterio? Y más tarde en el programa vamos a hablar sobre Argentina. Vamos a hablar con el candidato presidencial argentino Javier Milei, del cual tanto el oficialismo como la oposición temen que les va a quitar votos en las elecciones de octubre. Incluso podría llegar a la segunda vuelta. Algunos de sus críticos cuestionan su estilo explosivo y lo definen como un populista de extrema derecha, una especie de Jair Bolsonaro de Argentina. Él se define como libertario y crítico de lo que él llama la casta política que ha gobernado a la Argentina. Y ahí incluye a la oposición de centro-derecha. Milei propone achicar el Estado, privatizar empresas, reducir los planes sociales, o sea, los subsidios sociales que reciben millones de argentinos. Vamos a preguntarle quiénes son sus referentes políticos, qué cambios concretos haría en la política exterior argentina, si se saldría de Mercosur, por ejemplo, y si apoyaría sanciones comerciales contra Rusia, Venezuela, Nicaragua, Cuba y muchas otras cosas les vamos a preguntar. Vamos a hablar sobre las elecciones argentinas. Tenemos con nosotros al candidato presidencial argentino Javier Milei, del cual tanto el oficialismo como la oposición temen que les vaya a quitar votos en las elecciones de octubre, incluso podría llegar a la segunda vuelta. Uno de sus críticos cuestionan su estilo explosivo, o así como lo llaman, y lo describen como un populista de extrema derecha, una especie de Jair Bolsonaro argentino. Él se define como un libertario. Vamos a ver lo que nos dice sobre Bolsonaro, Trump, sus planes, muchas otras cosas. Vamos a la entrevista. Javier Milei, muchas gracias por estar con nosotros. Javier, usted se ha convertido en la noticia del día en Argentina por su vertiginoso ascenso en las encuestas para las elecciones de este año. Antes de hablar sobre Argentina, para quienes nos están viendo fuera de Argentina y no saben cómo ubicarlo en el contexto internacional, ¿quiénes serían sus aliados políticos en el mundo? ¿Quiénes son los políticos actuales en América Latina o en el mundo con los que usted sentiría más cercanía de llegar a ser presidente? Básicamente, en términos del espectro ideológico, yo soy un liberal libertario, ¿sí? Soy un liberal que adhiere a las ideas de la escuela austríaca y básicamente para la audiencia de Estados Unidos un gran referente para nosotros ha sido, por ejemplo, el caso de Ronald Reagan, sin lugar a dudas. Y más actualmente, ¿quién sería? Bueno, digamos, más actualmente, por ejemplo, ha sido una lucha muy interesante en la que ha dado contra el socialismo el caso de Donald Trump y también otros republicanos de fuste que están hoy, digamos, como el caso de ser Ron DeSantis o, por ejemplo, más acá en la región, sino el trabajo que ha hecho Bolsonaro también dando una dura pelea contra el socialismo. Bueno, le quiero hacer una pregunta que le hice una vez que nos conocimos personalmente. ¿Cómo usted, como libertario y como candidato que dice apoyar a la democracia, puede ver con simpatía a alguien como Trump, que negó los resultados de una elección que fue certificada como legítima por más de 60 tribunales de Estados Unidos que desestimaron los cuestionamientos de Trump y sus aliados, y que incluso incitó un intento de golpe de Estado? ¿Cómo se conjuga eso con la posición de un libertario democrático? Yo se lo comenté en ese momento, o sea, las personas, o sea, tienen algunos aspectos positivos, otros negativos. Si usted me pregunta a mí, digamos, o sea, yo nunca renegué de un resultado, nunca, digamos, hice un llamado, digamos, que sea cuestionable dentro de los contextos
institucionales. Por lo tanto, o sea, yo sí le puedo decir lo que yo opinaría o lo que yo haría frente a un caso de esas características. Pero digo, en la lucha contra el socialismo, de las personas que yo he mencionado, es intachable. ¿Qué considera usted socialismo? Porque Trump dice que el actual presidente Biden es socialista, cosa que para muchos es un disparate total. Bueno, eso depende de las definiciones que utilice cada uno, ¿eh? O sea, para mí, cualquiera que tenga un perfil colectivista, es decir, un perfil estatista, un perfil donde ponga el colectivo sobre lo individual, o sea, entra en la categoría de socialista. Probablemente, digamos, la versión más refinada es separar directamente entre los que creemos en los individuos y, digamos, los que ponen la cuestión colectiva por encima de los individuos. Entonces, en ese sentido, digamos, si uno asocia al colectivismo con los socialistas, claramente, de hecho, el Partido Demócrata tiene un perfil, digamos, socialista desde nuestra perspectiva. Es más, o sea, lo que considero el liberal americano, para nosotros es un socialdemócrata y tiene claramente una visión socialista. Para asegurarme que entendí bien, usted dice que el presidente Biden es socialista. Para mí es alguien que tiene, digamos, un perfil socialista, sí. Socialista moderado, pero es socialista. Bueno, antes de ir a un corte, señalemos que lo que dice Milei de que Biden es socialista y que Trump ha sido implacable con los comunistas y los enemigos de Occidente es bastante debatible, ¿no? Sobre todo cuando Biden logró reagrupar la mayor coalición pro-occidental desde la Segunda Guerra Mundial contra la invasión rusa a Ucrania, después de que Trump amenazó con retirarse de la OTAN, de la alianza militar de Estados Unidos con Europa, y que Trump se abrazó con el dictador norcoreano Kim Jong-un y le daba el beneficio de la duda a Putin por encima de lo que le decía la CIA. Bueno, pero bueno, Milei lo ve distinto. Vamos a un corte y seguimos con el candidato Javier Milei. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con el candidato presidencial y diputado argentino Javier Milei, el hombre que está dando la sorpresa en algunas encuestas argentinas. Sus críticos lo describen como un populista de extrema derecha, una especie de Jair Bolsonaro de Argentina. Él se define como un libertario. Se acaba de definir como un liberal, libertario, pero nos acaba de decir que se siente ideológicamente cercano a Trump y Bolsonaro. Sigamos con la entrevista. Javier Milei, su plataforma de campaña habla relativamente poco de política exterior. ¿Qué cambios haría usted en la política exterior argentina? Bueno, Argentina es un país que básicamente está muy cerrado al mundo, que no intenta, digamos, avanzar en soluciones de libre comercio, y eso tiene daños enormes sobre la calidad de vida de los argentinos. Entonces, nosotros en ese sentido, básicamente lo que queremos avanzar es en una propuesta, en una agenda de apertura, donde claramente mis socios estratégicos, por decirlo de alguna manera, digamos, es el mundo occidental. Es decir, básicamente donde los grandes paradigmas, digamos, de la sociedad occidental para nosotros son Estados Unidos e Israel. Hablemos un segundo del tema principal de la política exterior del mundo, ¿no? La invasión rusa a Ucrania. Estados Unidos, el Reino Unido, los 27 países de la Unión Europea, Japón, varias otras democracias han impuesto sanciones económicas a Rusia por haber invadido Ucrania. Argentina no lo hizo. América Latina, en general, denunció la invasión, pero no aplicó sanciones comerciales. Si usted es electo presidente, ¿se uniría a las sanciones económicas contra Rusia? De hecho, yo lo hice públicamente y condené públicamente el accionar de Rusia. ¿Pero se uniría a las sanciones económicas de Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia? Obviamente, jamás voy a apoyar un régimen autócrata como el de Rusia. Y todos esos países, incluidos Suiza, Suecia y otros países que se proclamaban neutrales antes de la invasión, han dado, incluso en algunos casos, ayuda militar a Ucrania. ¿Usted daría, por ejemplo, entrenamiento militar o ayuda de ese tipo, aunque no sean armas, a Ucrania? Nosotros estamos dispuestos a apoyar al mundo civilizado, estamos dispuestos a defender los valores de la libertad, los valores de la democracia en todo el mundo y haremos los aportes que sean necesarios y que podamos brindar desde nuestro lugar. Candidato Milei, Argentina, Brasil, Colombia, México exigen que Estados Unidos levante su embargo económico a Cuba. Pero los defensores del embargo en Estados Unidos dicen que Cuba expropió sin pagar un peso las propiedades de las grandes empresas estadounidenses en la isla hace muchas décadas y que, bueno, por lo tanto Estados Unidos tiene
todo el derecho a comerciar con quien quiera. ¿Usted qué postura tomaría respecto al embargo de Estados Unidos a Cuba? Es una decisión de los Estados Unidos. De hecho, en mi caso, yo he dicho que no estoy dispuesto a comercializar, ¿sí? E impulsar desde el Estado algún tipo de arreglo comercial, financiero, político con lugares donde haya comunismo. Por lo tanto, digamos, o sea, la decisión de Estados Unidos de embargar a Cuba, o sea, me parece absolutamente comprensible. O En sea, especial, digo, dada la historia, digo, que hay detrás de todo eso, ¿no? bueno, pero hay un hecho concreto, ¿no? China es una dictadura y es el segundo socio comercial de Argentina después de Brasil. ¿Cómo lidiaría usted con eso si llega a ser electo presidente? Yo no estoy dispuesto a impulsar desde el Estado acuerdos con países comunistas, donde no hay libertad. Las decisiones que después tomen los individuos es un problema de los individuos. Pero yo desde una posición en el Estado jamás impulsaría arreglos con comunistas. Usted, Javier, en su plataforma de campaña habla de eliminar los derechos de importación, o sea, bajar las tarifas aduaneras a las importaciones. Pero si usted baja los aranceles de importación, ¿qué haría con Mercosur? ¿Usted se saldría del Mercosur? Porque el Mercosur no permite a sus países miembros bajar unilateralmente sus tarifas. Nosotros vamos a trabajar en un conjunto de reformas que implique que seamos competitivos fiscalmente, que seamos competitivos laboralmente y a partir de ahí una apertura irrestricta al comercio internacional. Desde mi punto de vista, el Mercosur hay que eliminarlo porque es una unión aduanera defectuosa que nunca trabajó bien y que solo sirvió para enriquecer a empresarios prebendarios y a políticos corruptos que básicamente comercializan favores políticos y favores económicos. Entonces usted, si gana, ¿se retiraría de Mercosur de inmediato o sería un proyecto a largo plazo? Es un proyecto a largo plazo. Fíjese que, de vuelta, primero hay que hacer la reforma fiscal. La reforma fiscal implica reducción del gasto público, reducción de impuestos, ¿sí? Implica una reforma impositiva para modificar la estructura cavernícola que tiene Argentina, implica todo un avance en un conjunto de reformas que tienen que ver con la desregulación. Después hay que hacer todo un trabajo en el mercado del trabajo para básicamente ir a un sistema de seguro de desempleo. Entonces, todo ese conjunto de reformas, digamos, van preparando el terreno para avanzar luego sobre la reforma en el comercio exterior. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, seguimos con el candidato libertario argentino Javier Milei. No se vayan, ya volvemos. Seguimos con el candidato presidencial argentino Javier Milei, el hombre que está dando la sorpresa en las encuestas argentinas. Sus críticos lo describen como un populista de extrema derecha, una especie de Jair Bolsonaro de Argentina. Él se describe como un liberal libertario. Nos acaba de decir que se define así, pero al mismo tiempo siente cercanía ideológica con Trump y Bolsonaro. Sigamos con la entrevista. Candidato Milei, su plataforma de campaña propone tolerancia cero con la delincuencia. ¿Usted propone construir megacárceles como lo hizo el presidente Bukele en El Salvador, encerrar a decenas de miles de posibles delincuentes? Nosotros lo que estamos proponiendo básicamente es que cambien la doctrina de seguridad en Argentina. Entonces, básicamente lo que nosotros decimos es, a partir de ahora la ley se cumple. Es decir, y básicamente es cumplir la ley y no tener que estar, digamos, utilizando estos recursos que utilizan los jueces para estar liberando delincuentes, que lo único que hace es que Argentina sea un baño de sangre. Volviendo a mi pregunta, ¿qué opina de la tolerancia cero o de la mano dura, como la llama el presidente Bukele? Nosotros hablamos de manos justas y nosotros hablamos de cumplir la ley. Candidato, le comenté a algunos amigos y colegas argentinos que lo iba a entrevistar a usted y les pregunté qué le preguntarían. Y muchos de ellos me hicieron la misma pregunta. Me dijeron, pregúntale, ¿cómo piensa gobernar con el peronismo en contra y sin una maquinaria política y con un Congreso que muy probablemente va a estar en contra suya? O sea, ¿qué responde usted al argumento de que los kirchneristas prefieren que gane usted a que gane la oposición de centro-derecha porque creen que su gobierno no duraría mucho? ¿Qué responde a eso? Lo primero que hay que entender es que Argentina no tiene oposición
de centro derecha, si a eso nos referimos a lo que tiene que ver con Juntos por el Cambio y, digamos, el movimiento que en su momento lideró Mauricio Macri. De hecho, no lo fue durante el gobierno de Macri y mucho menos con sus sucesores hoy. Por lo tanto, es elegir entre una izquierda dura, no radicalizada, pero una izquierda dura, que es el kirchnerismo, y una socialdemocracia con mucha intención de intervención, si fuera por eso. Ahora, la pregunta es, yo que haría es, bueno, a ver, las cosas que nosotros proponemos son cosas que están probadas con la evidencia empírica, o sea, nosotros no salimos del manual de lo que funciona. Entonces la pregunta es, ¿por qué si nosotros proponemos cosas que favorecen a los argentinos serían bloqueadas? O sea, esa es la primera pregunta, o sea, ¿por qué habría tanto ensañamiento con bloquear, ¿sí?, a alguien que fue elegido por la voluntad popular y que quiere hacer cosas que están dentro de los parámetros de los países que les va bien? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, o sea, ¿por qué, digamos, Juntos por el Cambio, o sea, quiere adherir a las ideas de la libertad, como supuestamente pareciera que ahora dicen que adhieren? ¿Por qué entonces bloquearían reformas pro mercados como las que proponemos nosotros? Entonces, la realidad es, y lo otro es lo siguiente. A ver, Argentina es un país que en los últimos 40 años lo único que ha hecho es fracasar. Por lo tanto, o sea, si pretenden que nos vaya distinto haciendo lo mismo que siempre, bueno, digo, eso ya Albert Einstein lo decía, o sea, no puedo pretender resultados distintos haciendo lo mismo. Entonces la pregunta es, si queremos seguir con esta decadencia o no. Entonces, en ese sentido, digamos, enviaremos las leyes al Congreso, apelaremos a referéndums, apelaremos a consulta popular y utilizaremos todos los instrumentos que nos da el sistema democrático para tratar de impulsar las reformas que Argentina necesita. ¿Qué le responde usted a sus críticos que dicen que usted de alguna manera está favoreciendo al kirchnerismo porque está dividiendo el voto de derecha? Bueno, ahí hay varios argumentos algunos son autoritarios y otros son directamente falsos. Lo primero que es muy autoritario, digamos, querer borrar de la competencia a un competidor. Es decir, no parece muy democrático un argumento que quiere exterminar a un competidor. No me parece que sea la regla de la democracia exterminar al que molesta, ¿no? Digo, primer punto, o sea, es un argumento, les diría, que es bastante fascista. Por lo tanto, el primer punto es una definición fascista, autoritaria, ¿sí? Y que además quiere exterminar a los competidores. Digo, primer punto, digamos, bastante negativo. Lo segundo es que es falso, digamos, que nosotros los votos se los saquemos a alguien, porque en realidad, o sea, o acaso usted, Andrés, cuando vota, digamos, a usted le dan una indicación y usted pone el voto según quien se lo dice o lo hace de acuerdo a su propio criterio. ¿Por qué, digamos, o sea, subestiman a los seres humanos y los menosprecian y los desprecian de esa manera? Por eso la desesperación que tienen ellos de exterminarme políticamente, básicamente ¿para qué? Para que justamente, digamos, o sea, la única forma que usted tenga de oponerse al kirchnerismo sean ellos. Es decir, y que todos los votos los tengan ellos. La realidad es que, primero, que no han sido una buena oposición porque le han votado un montón de cosas aberrantes al kirchnerismo. Es decir, han sido muy funcionales al kirchnerismo. Permítame darle vuelta a la pregunta usando su mismo argumento. Usted decía recién que si gana, lo lógico sería que aquellos amantes de la libertad, de Juntos por el Cambio, el partido de oposición de centro-derecha, se sumen a sus políticas. Pero, ¿qué pasa si ganan ellos? ¿Qué pasa si gana Juntos por el Cambio, como decíamos recién? ¿Usted apoyaría a un nuevo gobierno liderado por ellos? Yo no tengo ningún tipo de inconveniente de apoyar todas las medidas pro mercados que se impulsen. De hecho, muchas veces, Juntos por el Cambio propuso herramientas y leyes pro mercado y nosotros, desde nuestras bancas de la Libertad Avanza, lo hemos acompañado siempre. Su plataforma de campaña promete reducir dramáticamente los planes sociales, o sea, los subsidios sociales, que en Argentina son enormes. Pero en un país con más del 40% de pobreza, ¿no le incendiarían las calles si lo hace?
¿Cuál sería su cronología para reducir los subsidios sociales? ¿Lo haría en 1 año, en 2 años o cuándo? Mire, Andrés, esto es de vuelta, eso son lo que se llaman reformas de segunda generación. Es decir, usted para entrar a las reformas de segunda generación primero tiene que terminarlas de primera. De vuelta, la reforma del Estado, baja de gasto público, baja de impuestos, baja de regulaciones, flexibilización del mercado laboral, siendo un sistema de seguro de desempleo, apertura de la economía y en paralelo una reforma del sistema financiero que a la postre culmina con la eliminación del Banco Central y un sistema de libre elección de monedas. Todo ese conjunto de reformas es un conjunto de reformas que lo que va a hacer es que por 15 años la economía tenga un fuerte crecimiento económico y además, dadas las características que tiene hoy el mercado laboral, va a ser muy intensivo en trabajo. Entonces, en ese contexto donde usted va a tener un mercado laboral flexible, una economía con fuerte crecimiento, una economía que genera mucha productividad y por ende genera muchísimos salarios reales. Por eso nosotros, una de las cosas más novedosas que estamos proponiendo es crear un ministerio que se llama el Ministerio de Capital Humano. El Ministerio de Capital Humano básicamente lo que integra es la niñez, la salud, la educación y el trabajo. ¿Por qué? Porque son reformas de muy largo aliento y que recién van a empezar a verse los frutos dentro de 10, 15 años, y ahí es cuando se va a poder empezar a desarmar el problema de los programas sociales.